Vamos a estudiar hoy el tema lugar santísimo. ¿Cómo era llamado el lugar santísimo? En Hebreos 9:3 podemos estudiar que es llamado lugar santísimo. También es llamado santuario. Éxodo 28:29, Levíticos capítulo 16, versículo 2-3. Santuario santo en Levíticos capítulo 16, versículo 33. El lugar santísimo vemos en Éxodo 26, 31 al 33 y Primera de Reyes capítulo 6, versículo 5, capítulo 16, versículo 16 y 20. Lo describe como un lugar santísimo. ¿Qué contenía el lugar santísimo? Y todo el contexto que hemos visto está en contexto de lo que era la práctica de los hijos de Israel. Contenía la vara de Aarón, lo encontramos en Número 17, versículo 10 y Hebreos 9, versículo 4. El arca del testimonio también estaba en el lugar santísimo. Lo encontramos en Éxodo capítulo 26, versículo 33 y capítulo 43, versículo 3 y versículo 21. Estaban los querubines. No era cosa como... Eran unos dibujos que representan los querubines. Y esto es como una copia de lo que está en el trono de Dios en el cielo. Eso es para que nosotros tengamos una idea de cómo es que está el lugar, el trono de nuestro Dios, el lugar santísimo donde solamente nuestro Señor Jesucristo entra en estos días, allá en el cielo. Dice que estaban los querubines, Éxodo capítulo 25, versículo 18, versículo 18 al 22, y Primera de Reyes capítulo 6, versículo del 23 al 28. Había también un incensario de oro para quemar incienso. En Hebreos capítulo 9, 4 también lo dice. Contenía el propiciatorio, que era donde se daban los sacrificios. Éxodos 26, 34. Tenía el gomer de maná. El gomer de maná. Éxodo capítulo 16, versículo 33. Y también está de referencia a Hebreos 9, versículo 4. Había una copia escrita de la ley de Dios, de la ley divina. Deuteronomios capítulo 31, versículo 26. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 8. Estaba dividido del tabernáculo exterior por un velo. Y esto también tiene su significado. Éxodo 26, 31 al 33. Dios aparecía allí. Leemos que Dios no permanecía en ese lugar, sino que tenía como una cita y dice que aparecía ahí. Ahí se presenciaba a Dios. Ahí Él se aparecía en un lugar exclusivo. Este es el auténtico lugar santísimo que existía antes de Cristo. Lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 22, Levíticos capítulo 16 y versículo 2. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote del cual
tenemos a Jesucristo en Hebreos, que nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba solo una vez al año. Hebreos 9:7. Entraba con todas las vestiduras del sacerdote, porque cuando nuestro Dios instituyó el sacerdocio, también les dio medidas, colores y todo absolutamente como era el atuendo, el vestuario de los sumos sacerdotes, de cómo los sacerdotes debían vestirse. Lo encontramos en Levítico capítulo 16, versículo 4. Entraba con la sangre de la expiación. El sumo sacerdote tenía que llevar la evidencia de que los pecados del pueblo de Israel habían sido expiados por corderos, por lo que Dios establece que hay que sacrificar. Lo leemos en Levíticos capítulo 16, 14 y 15, los versículos. También podemos ir al Nuevo Testamento, que está en Hebreos 9, versículo 7. Hacía la expiación. Veamos que el sumo sacerdote era el que presentaba el perdón del pecado a través de los sacrificios de los animalitos que se hacían. Levíticos capítulo 16, 15 al 16, 20 y 33. No entraba en cualquier ocasión cuando a él se le ocurriera. Lo vemos en Levítico 16, 2, sino que tenía establecido entrar una vez al año. Así lo había establecido Dios. Ofrecía incienso allí. Levítico 16, 20. Se abrió, dice, cuando Cristo murió. Vemos, se abrió cuando Cristo murió. El lugar santísimo se abrió. Mateo 27, versículo 51. ¿Y esto dónde es que se abrió? ¿Acaso se supone que debemos nosotros hacer una imitación de un lugar santísimo? Se abrió el lugar santísimo en el cielo a través de Cristo Jesús. Mateo 27, versículo 51. Se permitía entrar a los sacerdotes para preparar las cosas sagradas y desarmarlas. Solamente a los sacerdotes que estaban, los levitas consagrados, y cada uno tomaba, por cada familia de los levitas tomaba su turno y entraban y tenían que estar también consagrados para entrar a los sacerdotes. Este era el sacerdocio instituido por Dios, pero vemos que ahora hay imitación del sacerdocio y hay una imitación de ciertas cosas que parecen que son, pero en realidad no son las verdaderas, sino que son imitación. Y las cosas del Antiguo Testamento no son imitación, son una figura, son una sombra, es como decir algo parecido, pero no es lo original. Pero a través de eso parecido podemos darnos una idea de cómo son las cosas originales, cómo es que son, porque como no podemos verlas, como no podemos ir al cielo y ver el lugar santísimo, el trono de Dios por nosotros mismos en este cuerpo, entonces tenemos que tener en nuestra mente entendimiento de cómo es que son las cosas. Los santos tienen libertad para entrar en el verdadero. Vemos que nosotros somos llamados santos porque hemos sido santificados. Hemos sido santificados, lavados, purificados, limpiados. Y ahora se nos dice en Hebreo 10, 19 que tenemos libertad para entrar por medio de Jesucristo.
porque todo lo que nosotros pedimos en oración lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se lo pedimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo del cielo. El lugar santísimo es una tipología del cielo. Lo leemos en Salmo 102. Versículo 19 y en Hebreos 9, 12, 13 y versículo 24. Así es que vamos estudiando más la palabra de Dios y vamos a ir iluminándonos con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice de las cosas y qué es lo que nos están diciendo por allá. Y debemos de prestar mucha atención a las cosas que Dios ha hecho, a las que está haciendo y las que hará. En el nombre de Jesús yo ruego a Dios que Dios ilumine a todos aquellos que encuentren estas enseñanzas y que puedan tomar la escritura como lámpara que alumbre sus pies y que sea lumbrera su camino. Amén. Dios le bendiga.